Seguimos con la hermana Gloria Patricia Corredor Mendoza. Es la presidenta de la Confederación Nacional Católica de Educación, una asociación que congrega, por supuesto, a colegios que están en este propósito de formar y de lograr aprendizajes en estos públicos de interés y de, por supuesto, de desarrollo personal. Es licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad San Buenaventura, especialista en gerencia educativa, especialista también en administración y gerencia de sistemas de calidad y magíster en calidad y gestión integral. Han desarrollado desde la Confederación una investigación muy interesante con estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. Y vamos a conocer qué encontraron desde esta investigación con un enfoque hacia lo pedagógico y en una observación que quiere darnos sobre esos resultados. Hermana Gloria Patricia, muchas gracias. Adelante. Bien, muchísimas gracias y gracias por permitirme también socializar este proceso que desde CONACED, en alianza con una fundación, hemos realizado. Yo creo que Walter puso el alma y yo voy a poner ahorita las cifras de qué fue lo que encontramos y vamos a ver cómo hay mucha coherencia. Pues resulta que desde el 15 nosotros quedamos con estos ojos bien abiertos, porque la expectativa, el susto, el qué va a suceder, cómo vamos a hacer, generó en nosotros algo de crisis. Además, el mismo Estado se encargó de dar una cantidad de circulares, decretos, directivas, comunicaciones, lineamientos, guías, resoluciones, orientaciones, que también nos han ayudado y al rato también como que nos confunden. Me pedían cada rato, ¿y qué dice esta directiva? ¿Qué quiere decir esta circular, este lineamiento? ¿Cómo lo cogemos? Más de 260 pronunciamientos de parte del Estado y de los diferentes ministerios en este tiempo. Pues eso nos ha pedido, y como decía Walter, dedicar más tiempo también a esta reflexión. Bien, en este proceso nos unimos con una fundación, SIGE, para poder participar y para poder ver qué está sucediendo en las instituciones educativas, porque realmente nos toca tomar decisiones con datos y con hechos concretos. Así que nos dimos a la tarea de poder entonces investigar qué está sucediendo en nuestras escuelas. Hicimos una ficha o un trabajo de investigación a través de formularios donde llegamos a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos. Esta es la ficha técnica en la que realmente nosotros quisimos abordar esta realidad y esta situación. Participaron 8.286 padres de familia, 5.125 estudiantes, 1.654 docentes, 425 directivos, con una confidencialidad, del 98.5%, 45 municipios participaron y esta tarea la hicimos prácticamente en 15 días. ¿Qué sucedió y qué resultados hemos encontrado también en este proceso? Estas son las ciudades en las que participaron. Medellín participó de una manera muy amplia, pero también ciudades muy pequeñas y también capitales de departamentos. Creo que aquí hay una visión de todo el país de que encontramos. ¿Qué contestaron las familias o quienes participaron? Participaron del sector oficial y del sector privado, porque aquí hay que reconocer que nuestra confederación también están inscritos y vinculados colegios oficiales administrados por comunidades religiosas o colegios oficiales que quieren también pertenecer a nuestra asociación. La gran mayoría del estrato 3 y 4, y cuando Walter decía que de pronto una de las grandes dificultades es la diferencia, hay en el subconsciente que de pronto la educación privada solo
cubre un cierto nivel y no. Aquí vemos que la educación privada está inmersa también en todos los estratos. Con respecto a los estudiantes, contestaron en su gran mayoría del sector privado y del sector oficial un 0.9%. Los docentes en los que pudieron participar, entonces, los estudiantes primero, en la gran mayoría de 11. Participaron de tercero a 11 porque bien lo dijo Walter, quienes están sufriendo más son los pequeños. Entonces nos enfocamos en este rango de quienes iban a participar de los estudiantes. Y los docentes también nos dimos a la tarea de preguntarles en qué nivel estaban esos docentes del sector privado y del sector oficial, a qué colegios estaban, y vemos pues hay una coherencia bien grande. La gran mayoría están participando de proyectos educativos en el estrato 3. ¿Y en qué nivel o en qué grupo estaban? Tenemos de todos los niveles, de preescolar, primaria, secundaria, media, pero la gran mayoría de secundaria también, que pudieron participar en este proceso. Bien, vamos entonces ahora con los directivos. Los directivos participaron del sector privado y del sector oficial, y confirmamos aquí una vez más que nos estamos focalizando en un estrato 3 y en un estrato 4. En los directivos participaron también rectores, propietarios, gerentes, coordinadores, que es la gama que en nuestras instituciones educativas los tenemos como directivos docentes. ¿Qué encontramos entonces en este proceso? Para esta socialización vamos a centralizarnos solo en lo pedagógico y en lo didáctico, porque me parece que es aquí como la parte central en la que hay que hacer una reflexión, pero también enfatizar que la parte espiritual y socioemocional hay que dedicarle tiempo también. Y creo que hay que dedicarle mayor tiempo a este proceso de fortalecimiento espiritual y emocional, y lo vamos a ver en una de las conclusiones. Pero centrémonos entonces primero en la parte pedagógica. En esta parte pedagógica, ¿qué contestaron las familias? Tenemos la opción, son 4 opciones de respuesta, pero solo quise traer acá para no traer tanta cifra los extremos. Entonces, si realmente las familias pueden acompañar a los estudiantes, mire que solo el 67% de las familias están acompañando, y falta ver qué entienden ellos por acompañar, ¿no es cierto? Y un 5.85% no lo acompañan. La diferencia está en que de pronto es ocasionalmente, en que no es todo el tiempo, en que no pueden dedicarles todo el tiempo. Si saben navegar, apenas el 54.23% sabe navegar de una manera autónoma. No saben nada el 4%, pero los que están en que no están aquí anotados, es porque necesitan ayuda. Entonces, prácticamente deben estar en el no, ¿no es cierto? Consideran que los niños están aprendiendo, un 41% consideran que sí, los papás. Un 2.5 por 29%, 59% dice que no están aprendiendo. Entonces creo que aquí necesitamos también, para no hacer esa brecha más grande, centrarnos también en aquellos que no tienen acompañamiento, que los papás no saben navegar y no pueden darles ese acompañamiento como es, y en aquellos que dicen que no están aprendiendo. Los papás que sí están satisfechos, apenas el 20% dice que sí está satisfecho con esta manera. Yo creo que esta es una muestra de que hay que hacer algo más, ¿no es cierto? Que no solo es mediado por el Internet, sino por las tecnologías, y hay que anexarle algo más a este proceso de formación y de formación en casa, de escuela en casa, como lo llamamos. Los estudiantes sí se sienten acompañados por los docentes. Menos de la mitad está diciendo que sí está acompañado. Entonces, aquí necesitamos una tarea grande con nuestros docentes, y ya lo vamos a corroborar más abajo, que ellos dicen que le están dedicando el tiempo y más del tiempo. ¿Qué tiempo le dedican los estudiantes
apenas el 54% dice, no apenas, perdón, el 54% dice que le está dedicando más tiempo al estudio en esta modalidad. Y el 6.25% dicen que le están dedicando menos tiempo del normal. Entonces, ¿cómo los estudiantes aquí también están recargados, por llamarlo de alguna manera, en este trabajo? Que si están aprendiendo, el 41% dice que sí y el 4% dice que no. Que si están satisfechos con esta estrategia, mira, a diferencia de los papás, los niños están satisfechos, a pesar de que es más pesado, a pesar de que necesitan más acompañamiento, ellos están satisfechos en esta manera de enfrentar este nuevo proceso de formación y aprendizaje. El apoyo de las familias. Recuerden que las familias decían que sí los están acompañando. Aquí apenas el 30% reconoce que efectivamente las familias los están acompañando. Los docentes, que si están aprendiendo, que si consideran que los estudiantes están aprendiendo, el 62%. Las horas que necesitan para preparar, necesitan más, el 86% dicen que realmente necesitan más tiempo del normal que dedican. ¿Qué efectos o competencias digitales están aprendiendo de este proceso? Y efectivamente, Walter lo decía, ellos están admirados de su potencial y de sus capacidades que están desarrollando en este momento. Que si necesitan transformarse, efectivamente dicen que sí. El 67% dicen que sí necesitamos transformarnos en la escuela, generar nuevos procesos. Y los directivos están muy contentos con el equipo. Afortunadamente han encontrado un eco en ese recurso humano donde ellos se sienten apoyados y que también ellos como líderes están desarrollando este proceso. En la didáctica y en los recursos, aquí hay que ver que las familias cuentan apenas un 59.5% cuenta con equipos propios para desarrollar el aprendizaje y el 1.5% dicen que no tienen nada. Los otros tienen que compartirlo, no son de competencia para este proceso, tienen alguna falencia. La cantidad de actividades que si son exageradas, pues el 5.1% dicen que sí son exageradas las tareas, pero los papás por lo general dicen que son normales, aunque más adelante vamos a ver que ellos se están quejando que sus hijos no tienen tiempo tampoco para nada. Los estudiantes, ¿cómo son los equipos? Qué buenos, dicen el 63%, pero un 1.5%, igual que los papás dicen que no son buenos. La cantidad de actividades que sí son exageradas, el 11% dice que sí son exageradas, pero hay el 50% que dice que no, es decir, que ellos se están moviendo también porque de pronto aquí sus habilidades y el reconocimiento que tienen de estas plataformas pues también les ayuda. Que si cumplen con las actividades, el 57% dicen que sí, pero hay un 0.5% que dicen que no cumplen para nada. Y hay un porcentaje que está entre el sí y el no y depende de muchas cosas. Que si los recursos son de calidad, el 44% reconocen que sí, que realmente es la calidad, que se está dando la calidad, pero hay un 9.1% que dice que estos recursos no son de calidad. Entonces ahí hay que también poner atención a ver qué es lo que está sucediendo. Bien, veamos ahora en esta siguiente diapositiva los docentes, didácticas y recursos. ¿Cómo son los equipos de los docentes? Apenas el 41.5% tienen recursos o equipos propios para desarrollar su práctica educativa. El 1.34% dice que no tiene definitivamente estos recursos. Que si los recursos son de calidad, el mismo 41.5% dicen que sí, que son de calidad, y el 1.9% pues dice que sus equipos no son de calidad. Con respecto a los contenidos, que si los toman abiertos o pagos, los abiertos son las herramientas que ellos pueden utilizar de diferente índole y los pagos son las plataformas. Entonces, están utilizando en este momento más contenidos abiertos, el 57%,
y el 42% está tomando plataformas propias de las instituciones educativas. Con respecto a los directivos, los contenidos ellos reconocen que tienen contenidos más abiertos que contenidos también propios de las instituciones. Y si realmente esos contenidos que ellos tienen propios, que manejan en sus instituciones, que si cumplen con los procesos y con lo que ellos quieren desarrollar en este momento, el 30% dicen que no está cumpliendo con esas expectativas que tienen. Bien, veamos ahora, estas son, digamos, como las cifras que tenemos y a qué conclusión podemos llegar también. Hicimos un análisis de qué palabras repiten mal las familias y esto nos indica algo, que las familias tienen en su concepto que es clase, que hay que desarrollar son clases y que las clases tienen que ser dinámicas, que hay que mejorar los horarios, pero lo aluden a clase. Eso quiere decir que los papás casi quieren que el concepto de escuela que se vive en la institución pase a la casa, ¿sí? Entonces es en horarios, es en tiempos, es en mantener. Pero también hacen referencia al colegio, al esfuerzo que hace el colegio. Entonces esta es la segunda palabra que mencionan mal los papás. De tercero, los niños, pero los niños frente al control que hay que ejercer sobre ellos, ¿sí? Entonces, que hay que prenderles el micrófono, que hay que apagarles, que hay que orientarlos, que hay que ayudarlos. Las pensiones, porque lógico, es un momento crítico, es un momento de dificultad también en las familias, y las plataformas, porque pues como todo es mediado, esas son las palabras como recurrentes que tienen los padres de familia y que nos dan también un insumo. ¿Qué palabras recurrentes tienen los estudiantes? Los estudiantes también aluden mucho a la clase, es decir, que estamos sembrando algo en nuestros estudiantes que es fijo, ¿sí? Y que aquí hay una tarea también, pues, para emprender con ellos. Que ellos tienen que entender las clases, el horario, actividades, que más tareas es la segunda, es decir, que les preocupa además de cumplir con las clases, cumplir con las tareas, el tiempo, viven peleando con el tiempo, aluden también a sus profesores que deben acompañarlos más, que deben estar con ellos, que no siempre están, etcétera. Y ellos mismos se mencionan también que hay que motivarlos más, que hay que mantener actividades lúdicas, que los estudiantes requieren también otros espacios. Los docentes hacen alusión en mayor proporción a sus estudiantes, es decir, que ellos están en el foco, ellos quieren que realmente sus estudiantes tengan el interés, que reflejen sus mejoras, que participen, que sean más activos, pero también la segunda palabra son las herramientas. Debe ser que estas mediaciones tecnológicas también los tienen un poco preocupados y es tratando de buscar cómo llegan mejor a esos estudiantes. Los niños también es una palabra clave que ellos hacen más en el propósito de buscar las capacidades de llegar y de seguir fortaleciendo esas competencias digitales. Entonces, esta palabra también la anuncian en muchas veces. Los padres de familia, los directivos, perdón, es a los padres de familia. ¿Pagarán, no pagarán, están colaborando, no? Entonces, los directivos están afanados con el cumplimiento de los padres de familia y en el término de las estrategias. Lógico, ellos como directivos, como gerentes de su proyecto educativo institucional, les preocupa esto, si realmente lo que están programando y planeando como estrategias en este tiempo les está ayudando en este proceso. Esas son las voces como recurrentes de cada uno de nuestros directivos. Pero ¿a qué conclusiones podemos llegar? Nosotros no podemos decir que es una educación virtual, sino que es mediada por las TIC, que tal vez podemos llamar escuela en casa, ¿sí? Que tenemos que fundamentar más en el aprendizaje, que es desde donde estamos, un aprendizaje ubicuo
tenemos que aprender en todo y en todo momento. Ahorita, y el mismo ministerio nos pedía desde la flexibilidad, desde la autonomía, y nosotros también como gerentes, como líderes en este proceso, tenemos que llegar a que nuestros estudiantes realmente aprendan. Por eso la segunda, que esta crisis nos lleve más a hacer un énfasis en el aprendizaje. Por eso que pretendemos que nuestros docentes se enfoquen más en esto, en unidades didácticas, no tanto para la enseñanza, sino para el aprendizaje. Es decir, que tengan unas características que realmente lleven a que el estudiante aprenda, y esto es recurrente también en todo este proceso. Eh, Hay que reconocer las características individuales que tienen nuestros estudiantes, los contextos. Si bien nuestros estudiantes antes iban a la escuela y tenían que asimilar todo lo de la escuela, ahora somos nosotros los que vamos a las casas y tenemos que adaptarnos a estos nuevos contextos. Es decir, que tenemos que desarrollar unos proyectos más flexibles, tranquilos, dinámicos e involucrando, porque esto es muy importante, a la familia, ¿no? Somos nosotros los que estamos invadiendo. El tercero, que la evaluación, definitivamente la evaluación, de una evaluación más formativa, no tanto por la nota, sino más bien por tomar nota de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Es más, este proceso de evaluación formativa exige estar pendientes de diferentes realidades, situaciones, y no de buscar valorar al estudiante con un número, sino valorar sus potencialidades, sus posibilidades. Entonces, creo que esta formación, esta evaluación sumativa, eh, hay que replantearla más por una evaluación formativa. Los contenidos pagos o contenidos libres, ahí hay que analizarlos si realmente las plataformas nos están ayudando o nos están limitando, o si realmente están aportando en este proceso. Es una reflexión que tenemos que hacer. Y aquí hay que repensar entonces el sentido de la escuela. Y para repensar el sentido de la escuela, pues al comienzo Jimena decía que todos tenemos que construir, pero hay que pensar qué clase de sociedad queremos, qué clase de individuo queremos, qué clase de escuela queremos, y así nos tenemos que enfocar. El Papa Francisco nos pidió hace rato que nosotros como educadores teníamos que conectar tres lenguajes: el lenguaje de la mente, el pensar; el lenguaje del corazón, del sentimiento, de las emociones, del amor; y el lenguaje de las manos, que es el lenguaje de la acción, de la voluntad. Entonces, si nosotros entrelazamos estos tres lenguajes, vamos a tener estudiantes creativos, porque es la voluntad la que mueve a crear, es las manos la que lleva a la acción. Vamos a tener estudiantes también equilibrados emocionalmente, y ahorita sí que lo necesitamos, pero vamos a tener estudiantes también libres. Es decir, que nuestra educación tiene que cambiar mentes, tiene que entusiasmar corazones y tiene que mover voluntades. Creo que esta es la síntesis de este proceso que nosotros tenemos que desarrollar en este momento. Creo que esto es lo que quería compartirles, y fruto de esta reflexión. Sin duda hay más retos, más posibilidades, hay más aprendizajes, pero quería centrarme en esto. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Gloria Patricia, muy claro, muy importante.